Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. En esta ocasión os voy a enseñar 4 herramientas que hemos construido con una impresora 3D, la Mixda Rock 3 Pro. Y aquí tenemos la primera herramienta, como siempre ya sabéis, en la descripción los enlaces tanto a la impresora como a los archivos que os podéis descargar para vosotros también hacer estas herramientas. Y la primera no necesita presentación, es una herramienta súper polivalente, es un cúter con hojas intercambiables. Lo mejor es que podemos hacer un montón de estos cúter, porque el tema de la impresión, bueno, es que es súper barato, pero es que estas cuchillas en cualquier bazar de los chinos tenemos por cuestión de 1 o 2 euros, pues 10 hojas, vamos, es que nos cansamos a hacer cúters y de hecho tendremos hasta para dar y regalar. Eso sí, es una herramienta muy peligrosa, pero también muy útil. Vemos que tiene una pestaña que es la que hace que no se salga la hoja, pero luego tiene 2 posiciones más, porque de forma natural las hojas, las cuchillas tienen 2 ranuritas donde encaja esa pestañita. Tenemos la opción menos larga y la opción más larga, y luego ya liberaríamos la hoja para cambiarla o darle la vuelta. Ahí tenemos, vamos a hacer un test de corte y evidentemente no tiene nada que ver con la impresión, es más de la cuchilla de metal que hemos comprado en el bazar, pero lo que es el agarre, pues súper cómodo y lo mejor, súper compacto, que luego veremos que podemos ponerlo en un llavero. Y ya tenemos el corte súper fino y cuando se nos estropee la hoja cambiamos una por otra. Lo dicho, es una herramienta muy útil y a la vez muy barata. Ahí tenemos 3 que he hecho y oye, una para el llavero, otra para casa y la otra, bueno, seguro que le encuentro algún dueño que pueda darle una buena utilidad. Aquí tenemos un llavero y vamos a ver qué tal queda. La verdad, pues como si fuera parte del llavero, no es grande, no es nada pesado porque ya veis está hecho de plástico y muy útil. ¿Y qué pasa cuando la hoja se estropea? Podemos darle la vuelta porque la del otro lado estará aún nueva. Eso sí, cuando los dos lados estén gastados, ahí tendremos que sustituirla por una hoja nueva, pero lo dicho, es súper barato. Siguiente herramienta, aquí estamos imprimiendo en el timelapse y esto es un, adivinadlo, bueno, ya os lo digo yo, un taladrito, un pequeño taladro manual que nos hemos sacado de la manga, simplemente lo dicho, llevando el archivo a la impresora y dejando que lo imprima ella solita. Pero vamos a darle un toque especial, vamos a pintar estas 3 piezas con aerosol, con spray de pintura. Esto es lo bueno de las impresoras 3D, que podemos pintar sin problema el plástico y luego, oye, pues queda súper chulo. Si no tenemos bobina de muchos colores, pues nada, tenemos una bobina de un solo color que luego pintamos y tenemos colores infinitos, tantos como sprays tengamos. El taladro manual, ya veis, movimiento repetitivo de subir y bajar. Vamos, que con este ejercicio se os va a poner un brazo que ni Terminator. Vamos a usar una broca inicialmente de tamaño mediano tirando a pequeño porque tamaños grandes ni siquiera admite, pero bueno, yo creo que hará buena función o al menos me da buena espina. Aquí tenemos la chapa de madera que va a ser su rival y procedemos a efectuar el agujero. Sujetamos en la parte superior y en la parte inferior vamos dándole ahí al sube y baja del taladro manual. Esto creo que se llama berbiquí o algo así. Si lo sabéis exactamente me decís, pero este tipo de taladros se me hace a mí que tienen un nombre específico. Lo que ha pasado es que la broca es demasiado ancha y la he sustituido por una más estrecha y ahora sí, ya no se atasca y realmente hace su función. Para hacer pequeños agujeros yo creo que funciona bien, de hecho funciona bastante bien, así que bueno, lo dicho, para esos pequeños trabajos que requieren un agujero muy fino, este taladro manual nos puede solucionar la papeleta y sacarnos del apuro. Seguimos con la siguiente herramienta, ahí la estamos imprimiendo y para esta había un montón de tamaños y formas distintas, pero solo he querido imprimir una porque no tenía ni idea si iba a funcionar bien o mal y claro, ya sabéis, las impresoras 3D muy rápidas no son, así que no he querido aventurarme en estar mucho tiempo para nada, pero mi sorpresa que sí, que realmente ha funcionado muy bien como vamos a ver en el test. Más o menos supongo que sabréis de qué se trata, es una lijadora manual, pero bueno, digamos es el soporte, la lija de papel para poder trabajar con ella mucho más cómodamente. Vamos a poner un trocito
poquito de lija, aquí tenemos, vamos primero a medir, esto me imagino que inicialmente habría que saber ya la medida, por ejemplo 3 centímetros de ancho por 11 de largo, supongamos, y ya cortaríamos un montón de tiras para tenerlas preparadas, pero como era la primera vez, lo he hecho así un poco a ojo a ver qué salía y la verdad es que es súper sencillo, se corta, hay una pequeña presión y luego el tornillito para que quede totalmente fijada y ya está, ahí tenemos una lija que podemos usar perfectamente. De hecho, vamos a pegarle una repasada al canto de la madera que hemos agujereado anteriormente y bien, pues ha hecho su función. Vamos a ver si podemos también darle una pasadita al filo de la navaja, ya que este adaptador para lija tiene la superficie súper lisa y nos puede servir, y de hecho sí, sirve para afilar navajas, así que bueno, pues ahí tenemos una utilidad más. El filo pues algo ha mejorado, de todos modos tendría que darle a conciencia para sacar uno fino. Y por último vamos a darle una lijadita a este cuchillito que hice en un vídeo hace un montón de tiempo y simplemente vamos a quitarle el óxido para dejarlo así pues más rejuvenecido, más brillante. Y sí, pues muy bien, de hecho es muy cómodo, que es para lo que sirve el lijado gracias a este adaptador que nos hemos hecho. Y lo que he dicho al principio, hay un montón de formas y tamaños para imprimir. Siguiente herramienta es una especie de adaptador para la Dremel. ¿Y qué funcionalidad tiene? Muy sencillo, el de reparar las brocas que se han desafilado o se han roto. Que a mí no sé qué me pasa con la broca del número 3 para metal, que siempre se me rompe. No sé a vosotros, bueno, supongo que también, porque son brocas muy finas y empiezas a apretar hasta que al final se rompen. Bueno, pues aquí tenemos la Dremel, aquí tenemos el adaptador y tenemos que ponerle un disco de estos de corte tipo lija, bueno, mejor dicho, tipo amoladora. Bueno, ya sabéis, este tipo de corte, que de hecho este lo hice con un disco grande, que bueno, también os dejo por ahí el vídeo. La verdad es que estoy sacando un montón de cosas de vídeos que he hecho anteriormente, pero ahí lo tendréis todo en la descripción por si queréis echarle un ojo. ¿Cómo se procede? Bueno, tenemos que tener una broca rota o desafilada. En este caso, lo dicho, ahí tenemos la maldita broca número 3 que siempre está rota. Vamos a sacarle punta para intentar darle, bueno, pues esa segunda vida, ¿no? Será mucho más corta, pero aún así podrá usarse según, bueno, estará limitada, pero ahí veremos. Haremos también un test de ella. ¿Cómo funciona? Ponemos ahí en el surco la broca rota y como ya está el ángulo preparado para simplemente rodar sobre sí misma y que vaya comiéndose las rebabas que tiene, digamos, hacerle una especie de pequeña punta y ya está, le damos, lo dicho, unas cuantas vueltas, se irá comiendo esos cantos para hacerle la punta y ahí tenemos el resultado final. Bueno, a ver, no es una broca como recién comprada, pero que ahora podemos usarla. Pues sí, podemos usarla. De hecho, vamos a usarla, pero antes tenemos que volverla a endurecer. La ponemos al rojo vivo y, bueno, hay gente que esto lo hace con aceite o con agua. Para estos casos, con agua más que suficiente. Lo que hemos hecho es endurecer el metal. Ahora ya podemos volver a utilizarla. Pero para metal duro no la aconsejaría porque lo que es el filo no está muy bien conseguido, pero para metales blandos como el aluminio o la madera, genial. Muchas veces en madera tenemos que hacer agujeros de 3 milímetros, pues nada, ahí tenemos nuestra broca reutilizada, funcional y oye, pues que podía haber ido a la basura, pero al final la hemos vuelto a echar a la caja de herramientas. Y por último, este es la quinta herramienta, que de hecho no es una herramienta, pero bueno, me apetecía hacer 5 cosas y aquí está, es la típica mesa de levitación, bueno, que ahora mismo está en muchos vídeos virales. Pues bueno, me llamó la atención verla en internet y dije, ostras, pero si hay archivo para imprimir, pues aquí la tenemos y es de las típicas cosas que cuando ves en televisión, en el smartphone, bueno, cuando ves el vídeo, pues te sorprende, dices, ostras, qué efecto más chulo, pero cuando la tienes en persona y realmente estás viéndola, ¿no? Estás viendo qué tal es su efecto, ostras,
pues es mucho mejor. Así que, bueno, pues si la queréis hacer en máquina de 3D, adelante. Y si la queréis hacer sin máquina de 3D, que estas cosas se pueden hacer sin problema, pues con un trozo de madera y palitos y tal. Si os gusta, bueno, la puedo traer al canal y os lo hago de forma casera, pero os quiero enseñar el efecto y cómo se monta, que sobre todo el montaje no es complicado, pero es un poco delicado. Lo mejor es hilo transparente, pero no tenía, así que he puesto hilo de coser. Y hay que hacer el centro, esto inicialmente la distancia da igual, más o menos a esta, pero los laterales tienen que estar exactamente a la misma distancia para que la base superior esté nivelada, para que cuando dejemos el objeto ninguna de las cuerdas se destense ni se caiga. Es lo complicado realmente, el dejar las cuerdas todas a la misma longitud y tensas. Bueno, aquí ha quedado un poco chueco, pero no os preocupéis porque luego lo ajusto más, así que la siguiente toma lo vais a ver ajustado. Pero no os fijéis, aquí está un poquito inclinado, pero todo se puede ajustar en esta vida. Y ahora sí, está totalmente ajustada y lista para funcionar. Si ponemos un objeto muy pesado, se nos destensará alguna de las cuerdas, pero si el objeto no es muy pesado, va a quedar súper bien y efecto como si fuera magia. Cubo Rubik, y aquí vemos que se destensa un poquito una de las cuerdas. La vemos porque no es la cuerda transparente, el típico hilo de pescar, pero si pudiéramos poner hilo de pescar sería una auténtica locura, parecería que está levitando. Y si estáis pensando en compraros una impresora 3D, en la descripción os dejo un vídeo donde he hecho los 10 mandamientos que tenéis que saber antes de comprar una impresora 3D para no tirar el dinero y comprar algo que luego no vayáis a utilizar.